Recientemente hablamos del poblamiento americano y de la cultura Clovis, considerada durante mucho tiempo la primera gran cultura humana de este continente. Y dejamos este tema planteando dos cuestiones, dos grandes preguntas que siguen generando muchísimo debate incluso hoy en día. Por un lado, ¿existen yacimientos con huella humana anteriores a esta cultura Clovis? Y por otro lado, otra cuestión igualmente fascinante. ¿Desde dónde llegaron aquellos primeros pobladores del continente americano? Porque durante décadas imaginamos grupos humanos simplemente atravesando un puente desde Siberia hasta Alaska, a través de la región de Beringia. Pero hoy parece que a la luz de nuevos descubrimientos el panorama es bastante más complejo. Beringia pudo haber sido mucho más que un lugar de paso, que un simple puente. Y las primeras culturas materiales americanas empiezan a mostrar conexiones, similitudes bastante sorprendentes con poblaciones paleolíticas del noreste asiático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de la prehistoria y de las culturas prehistóricas. Recientemente empezamos esta serie de vídeos para alejarnos un poquito de este enorme énfasis que solemos poner en la prehistoria de Europa y de África y empezamos a hablar de la historia del poblamiento americano y de las diferentes hipótesis que se barajan acerca de cómo, cuándo se produjo este poblamiento americano inicial. En el vídeo anterior hablamos de los primeros hallazgos de los yacimientos con esta cultura Clovis, identificada por esta punta tan característica, y de cómo el modelo Clovis First ha sido imperante durante décadas. Más allá de la cuestión cronológica de cuándo llegaron los primeros habitantes, los primeros pobladores al continente americano, si fue realmente la cultura Clovis o hubo grupos que llegaron antes, o si la cultura Clovis procede de otros primeros pobladores muy anteriores, más allá de esto existe otro debate bastante importante. ¿Desde dónde llegaron al continente americano? ¿Qué rutas siguieron? ¿Y qué poblaciones, digamos, asiáticas serían las que recorrieron este camino, iniciaron este viaje? Y por lo tanto, ¿con qué poblaciones asiáticas estarían cercanamente relacionados estos primeros pobladores americanos? Bien, tenemos que hablar de la región de Beringia. Tradicionalmente, cuando se hablaba de esta región, que ahora vemos como el estrecho de Bering, se hablaba de cómo durante el último máximo glacial y durante las glaciaciones, al estar el nivel del mar bastante más bajo que en la actualidad, este estrecho en realidad sería un puente. De manera que esta región de Beringia actuaría como un puente natural que conectaba la región asiática y Alaska, permitiendo el paso tanto de animales como seres humanos entre Asia y América. Pero hoy sabemos que es bastante más complejo. Durante los momentos de máximo descenso del nivel del mar, enormes extensiones de tierra quedaron emergidas uniendo estos dos continentes, formando una vasta región que no solo era un lugar de paso, sino que allí se desarrollarían tundras, estepas, ecosistemas más o menos ricos en esta fauna típica del Pleistoceno. Y algunos investigadores consideran que algunas poblaciones humanas pudieron establecerse en este lugar, incluso permanecer allí aisladas durante miles de años antes de expandirse por el resto del continente americano. Esta es la hipótesis del Beringian Standstill, y precisamente un yacimiento muy importante dentro de este debate es el de Bluefish Caves, situado en el Yukon canadiense. Allí han aparecido abundantes huesos fósiles de fauna pleistocena, con posibles marcas de corte que algunos investigadores señalan como evidencia de procesado y consumo por parte de humanos y que tendrían una antigüedad de hace aproximadamente 24.000 años. Estas interpretaciones, por supuesto, siguen siendo discutidas, porque llegar a diferenciar las marcas de procesado y de corte realizadas por humanos y diferenciarlas de otros procesos tafonómicos o con otras causas naturales sigue siendo muy complejo. No es algo que sea muy sencillo. Pero el yacimiento ha sido muy influyente y se ha hecho mucho eco de sus descubrimientos, porque encajaría bastante bien con la idea de que poblaciones humanas habrían estado ocupando Beringia durante este último máximo glacial. Otro hallazgo especialmente interesante al respecto procede de Holzman Site, en el valle del río Tanana en Alaska. Allí se han identificado herramientas de piedra, hogares o algunos artefactos elaborados con marfil de mamut asociados a actividad humana, en este caso hace 14.000 años. Por ejemplo, entre estos utensilios realizados con marfil de mamut hay una especie de varillas. También hay huesos fósiles, al margen de este marfil hay huesos fósiles de fauna pleistocena con evidencias de haber sido procesada. Y algo muy interesante es que algunos investigadores señalan que algunas de estas tecnologías muestran cierta semejanza, cierto paralelismo con tradiciones culturales posteriores encontradas en el continente americano. Todo esto ha reforzado cada vez más la idea de que Alaska y Beringia no fueron simplemente una ruta de paso, un lugar de paso, y que
que los grupos no pasarían rápidamente hacia el sur caminando por allí, sin más, sino que serían regiones habitadas, donde estas poblaciones humanas vivirían, desarrollarían sus tecnologías, explotaran recursos locales y probablemente permanecieran allí durante generaciones. Pero claro, ¿qué les llevó luego a expandirse por el resto del continente? Tradicionalmente, el modelo clásico proponía que la expansión hacia el sur, hacia el resto del continente americano, había sido a través de una ruta interior. Según esta hipótesis, los primeros pobladores habrían descendido desde la región de Alaska, atravesando un corredor libre de hielo, abierto entre dos grandes casquetes glaciares como son el Laurentino y el Cordillerano. Sin embargo, en las últimas décadas, cada vez más investigadores señalan otro posible lugar de paso, una ruta más bien costera en el Pacífico. Según este modelo, algunos grupos humanos podrían haber avanzado bordeando la costa pacífica, aprovechando recursos marinos, ecosistemas costeros que serían relativamente más benignos que los interiores en estas condiciones de las glaciaciones. Incluso hay quien se aventura a decir que se podrían haber usado, que se podrían haber ayudado de unas primeras protoembarcaciones rústicas prehistóricas para navegar alrededor de la costa. Y es una idea que, como os podéis imaginar, es muy interesante y es hasta lógica, pero tiene un problema, y es que aquellas antiguas líneas de costa del Pleistoceno durante el último máximo glaciar hoy en día están bajo el agua. Las antiguas líneas de costa quedaron sumergidas, por lo tanto, después de que subiera el nivel del mar con el final de la última glaciación. Es decir, si hay potenciales yacimientos donde se pudiera estudiar la cultura material de estas poblaciones que seguirían la ruta costera o que podían estar incluso establecidas en la costa, estos yacimientos estarían potencialmente bajo el agua. De manera que es muy difícil obtener evidencia sólida que pueda reforzar esta hipótesis. Pero ¿qué hay de estas primeras culturas, de los primeros pobladores en llegar al continente americano, y cómo se conectan con el resto de culturas de finales del Pleistoceno? Recientemente ha sido publicado un artículo que lleva por título Caracterizando el Paleolítico Superior Americano. Y esto es algo que choca bastante, porque normalmente al estudiar la prehistoria americana no usamos los términos típicamente europeos o euroasiáticos como son el Paleolítico. En este trabajo lo que hacen es proponer que muchas de las primeras culturas materiales americanas no deben entenderse como algo aislado ni ser tratadas como algo distinto del resto del Paleolítico mundial, sino como parte de una misma tradición paleolítica, mucho más amplia y, por lo visto, conectada con el noreste asiático. Los autores de este artículo analizaron industria lítica, de la que es propuesta como anterior a Clovis en Norteamérica, y encontraron ciertos paralelismos tecnológicos con tradiciones del Paleolítico superior tardío, del noreste de Asia, especialmente de regiones como Hokkaido y del entorno del Pacífico Norte. La producción de estas típicas hojas o microhojas, las tecnologías bifaciales, puntas pedunculadas o ciertas estrategias de talla se repiten tanto en Asia Oriental como en algunos de estos yacimientos paleoamericanos, de los que se consideran más antiguos que la cultura Clovis. Esto es, por supuesto, muy interesante, ya que refuerza la idea de que los primeros pobladores de América formaban parte de poblaciones humanas paleolíticas conectadas tecnológicamente con Asia nororiental. En otras palabras, que el poblamiento americano no tiene por qué ser tratado como un episodio aislado y misterioso, sino que podría ser estudiado como la continuación oriental de la expansión paleolítica humana por Eurasia. Ahora bien, ¿cuándo exactamente se produjo esta primera llegada? Porque estuvimos hablando de que hay algunos yacimientos pre-Clovis, algunos de los cuales incluso son señalados por este artículo que compara las industrias líticas con las asiáticas, y a través de todos estos yacimientos se ha replanteado que la llegada al continente americano fue anterior a esta cultura tradicionalmente considerada como la primera cultura americana. ¿Qué yacimientos han sido clave a la hora de proponer un poblamiento antiguo del continente americano? Pues de todo esto hablaremos el próximo día. No sé vosotros, pero este tema me está encantando. Estoy aprendiendo muchísimo de él y estoy deseando compartir con vosotros el resto de episodios. Si no queréis perderos ninguno de los contenidos que estamos preparando, os dejo, como siempre, las indicaciones. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo está. Segundo, darle al botón de la campanita para que activéis así la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palar y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.